Bienvenidos, estamos en nuestro tercer episodio. Hablamos HEP, hoy nos vestimos de gala, nos vestimos de lujo porque estamos acompañadas por dos mujeres maravillosas, ambas representan muchísimo para nuestra organización. Está la señora Rosa Orozco, quien es nuestra directora ejecutiva, la madre Geraldine Moreno, víctima de la represión. Su hija fue asesinada en el año 2014 en el contexto de las protestas que se llevaron a cabo en toda Venezuela y específicamente Geraldine fue asesinada en Valencia. Rosa desde ese mismo momento levanta las banderas por la justicia, por la búsqueda de verdad, de reconocimiento de la tragedia, de la crisis de derechos humanos que se estaba suscitando desde entonces y agravada al día de hoy en Venezuela, en acompañamiento de todas las víctimas de la represión. Empezó un trabajo de agrupamiento con las víctimas para que juntas elevaran la voz y hicieran voltear los ojos del mundo hacia la realidad venezolana. Desde entonces Rosa, además de ser víctima, es una defensora de derechos humanos, ha recorrido Venezuela y el mundo visibilizando la situación, pero además dando un mensaje muy contundente respecto a la necesidad de justicia. Por supuesto que sí, pues no creemos, y siempre lo mencionamos, no creemos en una paz basada en la impunidad o en el olvido. Pero también hablando de reconciliación, de encuentro, porque somos unos convencidos, y es uno de los mensajes más poderosos que Rosa ha insistido, somos unos convencidos de que tenemos que reconocernos en las diferencias, tenemos que reconstruir el tejido social, porque solo así vamos a superar la crisis. Y fundamentalmente hablamos de perdón, y Rosa en el transcurso de este episodio nos va a hablar muchísimo de su experiencia en el perdón. Es en consecuencia Rosa, una defensora de derechos humanos, una activista consagrada a la búsqueda de justicia en Venezuela, y nos acompaña hoy. Para nosotros es un privilegio que Rosa pueda estar hoy con nosotras haciendo este episodio. Tengo también a mi lado a la doctora Marisol Ramírez, actualmente es la presidenta de Psicólogos Sin Fronteras. Siempre lo hemos dicho, Psicólogos Sin Fronteras es una suerte de bendición para justicia, encuentro y perdón. Desde el primer momento de la creación de la organización, siempre lo menciono como experiencia personal, la primera llamada que hice a otra organización fue a Psicólogos Sin Fronteras, porque tenía muy claro que era fundamental acompañarnos con ellos para poder ofrecer herramientas psicológicas, acompañamiento emocional a las víctimas. Eso es fundamental para la organización, y la doctora Marisol Ramírez siempre ha sido una mano amiga, nos ha prestado todo este apoyo, y bueno, para nosotros es un privilegio que pueda estar con nosotras, así que bienvenidas las dos. Vamos a hablar hoy de la pérdida, vamos a hablar hoy del duelo, porque empezamos la época decembrina y es una época emocionalmente exigente, diría yo. Si bien es una época de reencuentro, de celebración, es una época de compartir, de alegría, pues ciertamente en Venezuela esta época ha tomado unos matices distintos, ¿no? Yo creo que hoy día quizás la palabra celebración es una palabra que a muchos les hace tragar gruesos, ¿no? La primera pregunta que sería es, ¿qué celebramos? ¿Qué puedo celebrar yo en el marco de una emergencia humanitaria compleja y todo lo demás? Pero sin embargo, y a pesar de todo, la doctora Marisol, Rosa, son vivos ejemplos de resiliencia, ¿no? Entonces, tal vez no hablamos de celebrar, pero sí hablamos de festejar la vida, porque aquí estamos, ¿no? Y estamos dando una lucha y estamos acompañándonos y estamos insistiendo en un país de oportunidades, en un país de justicia. Entonces, quizás sean días de festejo muy íntimo, ¿no? Muy personal. Entonces, bueno, queremos hablar hoy de eso. Por eso están estas dos grandes mujeres a mi lado. Vamos a hablar de la pérdida, del dolor, de cómo nos acompañamos y cómo resignificamos todo esto. Entonces la palabra se la voy a dar a Rosa, porque para nosotros es importantísimo. ¿Cómo se ve la pérdida, Rosa? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Tú que eres ejemplo de resiliencia y de lucha. ¿Cómo se afronta la pérdida para seguir adelante? Gracias, Marta. Bueno, aquí estamos. Seguimos. Bueno, mira, es muy importante. Yo creo que los objetivos que siempre uno ha tenido, o lo que le ha pasado, porque uno nunca sabía que esto le iba a pasar a uno, Dios sabe por qué hace las cosas y cómo hace las cosas. Sí. En ese momento que Geraldine estuvo en esa manifestación en la puerta de su casa, la que tenía que estar afuera era yo. Y lamentablemente la primera que salió de la casa fue mi hija. Y le pasó lo que le sucedió a Geraldine, que le disparan el 19 y muere el 22. Muy traumática todo esto que nos pasó, porque jamás en la vida podíamos pensar que a nosotros, la familia de nosotros, nos hubiese pasado esto.
En mi casa es muy importante lo que te voy a decir. En mi casa somos muy marianos. Creemos en Dios sobre todas las cosas y la Virgen Santísima. Y mi mamá, recuerdo yo clarito, como que si estuviéramos nosotros en la clínica el día 21, ella me lo dijo muy claro. Hija, tienes dos opciones. Una por irte por el odio, por el rencor, por dar la justicia a tú misma, que no es prudente, o te vas por el amor, por la reconciliación y por el perdón. Esos dos lados tienes. Tú verás cuál de los dos lados tienes y cuál de los dos lados te enseñé. ¿Qué fue lo que tú enseñaste a tu hija? Tú a tu hija le enseñaste el amor, le enseñaste el perdón, le enseñaste el cariño. En tu casa Dios está siempre presente. Y tú sabes que cuando Dios está siempre presente, el corazón de uno crece, es muchísimo más grande y tiene que ser más, perdonar más a lo que está pasando. Bueno, yo agarré el camino del perdón, el camino de la reconciliación, el camino del perdón, pero como siempre se lo he dicho a muchísima gente, perdonar no significa renunciar a la justicia. Y ese fue una de las partes de mi duelo, que yo creo que eso fue manejado entre Dios, la Virgen y yo, y mi familia, porque la familia es lo más importante que uno puede tener. Y cuando tú te ves en ese sitio sola, porque lo más triste es cuando tú estás sola. Yo, por ejemplo, estoy sola. Yo no voy a tener hijos, yo no voy a tener nietos, pero eso va a ser lo que yo quisiera demostrarle a la gente, que cuando tú sientes el amor por tus hijos y ese amor que tú le enseñaste a tus hijos, tú puedes seguir viviendo. Sabes que no vas a tener ese mismo ladito que tenías o vas a seguir viviendo completo, pero tú tienes que tener una línea o un seguimiento de lo que tú quieres para todo esto. Y lo que yo quería, o lo que yo siempre he querido, es la justicia. No tanto la justicia que siempre he levantado la voz por mi hija, sino por todos los muchachos que han muerto en estas manifestaciones desde el 2014 hasta el 2019. Yo siempre he levantado la voz por muchísimas madres que no han podido levantar la voz, porque siempre le he dicho, no quiero que esto le vuelva a suceder a una madre venezolana, no quiero que este dolor vuelva a suceder a ninguna mujer en Venezuela, porque la pérdida de un hijo es algo que yo no te puedo explicar qué es eso. Y es por eso, y te interrumpo, Rosa, porque fíjense, desde esas búsquedas y desde esas necesidades se crea justicia, encuentro y perdón. Y esas son las palabras que le dan nombre a nuestra organización, porque son los tres grandes objetivos que desde el día 1 Rosa estableció. Justicia fundamentalmente, y como lo dice Rosa siempre, no se trata simplemente de una justicia en las paredes frías de un tribunal, donde se establezca quién mató a quién y se dicte una sentencia condenatoria, sino una justicia que va más allá. Algunos expertos hablan de justicia restaurativa, hay otros que hablan de justicia transicional. Nosotros desde la organización de alguna manera hemos escogido hablar de la justicia transicional porque lo hemos discutido muchas veces, Rosa. Y Rosa para nosotros es fundamental, es el cable a tierra permanente de la organización, la que le da alma y sentido a todo esto. Y cuando tú escuchas a Rosa, ella quiere verdad, y eso es uno de los pilares fundamentales de la justicia transicional. Ella quiere justicia, ella quiere reparación integral a las víctimas y quiere garantías o medidas de no repetición. Y entonces hablamos de justicia transicional. Pero fíjense qué importante cuando desde la necesidad de justicia te divorcias de la necesidad de revancha, de retaliación. No se trata de eso, se trata simplemente de que haya justicia, pero que la víctima se sane. Y entonces ahí viene esa tercera palabra tan poderosa y es el perdón. El perdón. ¿En qué consiste el perdón, Rosa? El perdón cuesta muchísimo, no es fácil, pero la oración, porque es un acto de misericordia sobre todo. Meditar muchísimo, porque primero el perdón es para ti. Tu perdón es algo para ti, algo interno, algo que te sale del corazón, algo que tú estás aceptando. Porque mucha gente dice, pero bueno, pues ¿cómo voy a perdonar yo
a una persona que asesinó a mi hija y la manera que lo asesinó a mi hija. Pero es que el perdón no es para que yo lo perdone a él porque él no va a vivir. No es exculpar su responsabilidad. Su responsabilidad, Así porque es. yo no voy a vivir con él, yo no voy a estar toda la vida con él. Tú lo que Pero quieres es sanarte y yo lo que liberarte quiero del es odio. sanarme. Yo cuando perdoné a los guardias, los perdoné en pleno juicio. Así es. Y Cuéntanos eso, Rosa. Bueno, Cuéntanos eso. estábamos en la audiencia de juicio, no estaba no estaba la gente del Ministerio Público, no estaba el juez, mis abogados habían parado, el papá de Geraldine siempre estaba al lado mío y no estaba. Y yo cuando me siento en el tribunal, yo siempre los tenía a ellos a mano derecha y siempre los veía, porque quería ver cómo eran estas personas. Y yo decía por dentro, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? O sea, algo tenía que haber, o ¿qué detonante hay aquí para que pueda suceder esto? Y como vi que estaba sola, me paré y me fui a la parte de atrás de ellos. Eso está prohibido, yo no puedo hacer eso. Y yo me les paré atrás y les pregunté, ¿por qué ustedes le dispararon a Geraldine? ¿Qué le hizo mi muchacha a mí? A ustedes. Dígame. O sea, ¿por qué tú le disparaste como le disparaste? Por supuesto, cuando ellos me ven se asustan. Uno de ellos mira ve el piso, pues no tienen nada que decirme. Y de repente yo respiré, como que fue algo. Eso fue, clarito me acuerdo, en enero del 2016. Yo respiré y sentí que como que me liberaba algo grandísimo que tenía aquí oprimido en el pecho. Yo le digo, yo les voy a decir algo a ustedes dos, yo los voy a perdonar. Primero me perdono yo y pido perdón por todo lo que he cometido, por lo que yo he pensado. Y después los voy a perdonar a ustedes. Pero ustedes saben más que todo lo voy a perdonar a ustedes porque ustedes tienen hijos. Y yo quiero que sus hijos crezcan en una Venezuela donde no haya ni rencor, ni haya odio, que haya justicia. Y muy importante que seamos perdonados todos nosotros, porque todos nosotros hemos cometido errores aquí. Así que yo los perdono. En ese momento sentí que me liberé, que como que me llegó más ánimo, sentí que como que todo se me unía y como que te voy a decir algo, sentí como a Geraldine al lado diciéndome yo te quiero, mami. Y tanto ello es así que en el 2017, a partir de esas 3 palabras fundamentales que Rosa siempre tuvo claras, se crea justicia, encuentro y perdón, y en ese orden perfecto. Justicia, sí. Reconciliación, encuentro, reconocimiento, tolerancia, respeto y perdón, sanando heridas. Perdón que es el necesario para poder pensar en un futuro a pesar del dolor y de la pérdida. Y de eso vamos entonces a empezar a hablar. Creo que es una perfecta introducción para empezar a hablar con la autora Marisol Ramírez. ¿Cómo manejamos esto? Yo quiero empezar diciendo algo que me parece importante para Rosa, para ti, para Justicia, Encuentro y Perdón y para la gente que nos va a escuchar. Una de las primeras cosas que es fundamental reconocer en el tema de la pérdida, en el tema del duelo, es cuando el corazón nos toca. Yo he escuchado tu historia, Rosa, muchas veces. Y creo que escucharte hoy me vuelve a enseñar y me vuelve a poner de frente ante lo que necesitamos todos aprender. Cada palabra tuya de hoy tiene mucho que ver finalmente con esto que lo que yo humildemente creo y por lo que estoy aquí, y es que las pérdidas muy lamentables, las pérdidas mayores como la que tú tuviste y como la que muchas mamás han tenido, pueden significar sin duda un aprendizaje para la vida. Y un aprendizaje que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver finalmente con lo que somos. Entonces yo quiero públicamente además agradecerte esta nueva lección que me das de humanidad, de sensibilidad, de emoción, porque los psicólogos también nos emocionamos y nos conmocionamos, ¿sabes? No, eso es muy importante aclararlo, ¿no? Mi querida Marta, me pones y esto que Rosa de alguna manera nos brinda y tú nos muestras, Marta, es que en efecto, mira, las pérdidas son situaciones que vivimos, insisto, a diario, y las pérdidas mayores, las pérdidas que además nos muestran este proceso del que Rosa nos habla, tiene muchísimo que ver qué voy a hacer con la ausencia de ese ser querido, qué voy a hacer con la ausencia de lo que significaba para mí. La vida se me acaba, la sensación de no saber cómo seguir, la sensación de, bueno, ¿y ahora qué?
Es una pregunta que se hacen todas las personas que como tú han tenido este tipo de pérdidas y también las otras personas que hemos tenido otros tipos de pérdidas. Porque aún cuando mamá o papá, porque la vida esa es la ley de la vida, fallecen, pues también genera este tipo de sensaciones. Entonces es muy importante para la gente saber que la pérdida siempre genera una pregunta, un espacio, un vacío, y que ese vacío, como tú muy sabiamente lo decías, lo podemos llenar, fíjate, de varias cosas. Lo podemos llenar desde esta perspectiva que tú nos cuentas, desde la humanidad y desde el sentido que nos permite resignificar ese dolor, o lo podemos llenar también de algo que es muy humano, que es el rencor, que es la rabia, y que lamentablemente hasta que eso no se procesa, es un motivo de enfermedad. Es una enfermedad emocional que luego mina el cuerpo. Y después de minar el cuerpo, mina mis relaciones, mina mi convivencia, mina mi estructura, nos mina como país. Y eso, perdón doctora, tenemos referencias, sí, ¿no? Sin duda. Referencias muy duras, ¿no? Muy duras. Hoy por hoy podemos decir, entonces desde esta perspectiva, vivimos en un país enfermo, muy enfermo, de rabia, de mucho resentimiento, y relacionado con pérdidas. Aquí es mucha la gente que ha perdido muchas cosas, desde las pérdidas mayores hasta las pérdidas cotidianas. Y en ese sentido me reúno con un pensamiento que tú mencionabas, Marta, y es que entonces llegamos a un mes del año, que es un mes muy difícil de manejar, porque es un mes donde en efecto hay muchos motivos para celebrar, pero hay muy poca conexión finalmente con esos mismos motivos, ¿no? Así. Y entonces al día de hoy hasta una crítica social respecto a quien decide pues decir, mira, a pesar de todo yo voy a celebrar, y hay entonces además una rudeza social respecto a eso, ¿no? Hay una rudeza social y además hay una cosificación también del cómo hay que celebrar. Porque pareciera que en medio de todo lo que tenemos es que sufrir y condenarnos al sufrimiento perpetuo, ¿no? Sí, tú escuchas con mucha ligereza cosas como, bueno, pero lo que tú decías también, Rosa, o sea, que voy a celebrar, ¿de qué se trata? O sea, voy a celebrar cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando la gente no tiene realmente acceso, cuando hay 4 niños muertos en menos de 24 horas en el hospital de niños. ¿Qué vas a celebrar? Entonces te genera una sensación también de mucha deshumanización de todo esto, ¿no? Pero es importante en este sentido reconocer que, fíjate, el duelo es un proceso, tú sabes de eso. El duelo es un proceso y no siempre lo vamos a vivir de la misma manera. El duelo, además, nos va a acompañar. Yo siempre digo que una parte importante del duelo es aprender a vivir con esa ausencia. Y cuando tú hiciste esa frase tan hermosa como sentir a tu hija cerca, es una manera de aprender a vivir con ella, ¿sí? Se vive distinto y sin duda hay cosas que no ocurren, pero qué importante es entender que cuando el duelo se hace presente, por la razón que sea, desde la pérdida mayor hasta lo cotidiano de la vida, puede tener una visión y una manera distinta de ser visto sin quitarle importancia y sin dejar de esperar, sobre todo el tema de la cuando yo decía que el duelo genera una pregunta, un vacío, es porque yo necesito una verdad, yo necesito una explicación, yo necesito una razón que no me va a quitar el dolor. Y por eso ese momento de Rosa, de buscar esa explicación allí, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué te motivó a esto? ¿no? Ese es el derecho a la verdad al que pues apelan, y es un derecho fundamental de toda víctima, ¿no? Y de nosotros como sociedad, porque al final todos somos víctimas indirectas y necesitamos saber qué pasó y por qué pasó, ¿no? Y una verdad que generalmente no nos lleva a una verdad tampoco. Absoluta. Claro, porque resulta que sería una verdad que tendríamos que construir entre todos. Además, acuérdate, Marta, que fíjate, los seres humanos estamos acostumbrados a polarizar todo. Así es. El día, la noche, lo bueno, lo malo, la alegría, la tristeza. Pareciera que los matices, que los grises, no son tan grises. Los matices de los colores no existen. Entonces esto es, o sea, si pasó por algo muy malo o algo definitivamente equivocado. No, mira, hay muchas razones por las cuales nos podemos enfrentar a una pérdida. Y hay pérdidas de pérdidas. Hay pérdidas inclusive que nos muestran que hay cosas, que hay situaciones, pérdidas de otro tipo, ¿sí? Sin duda, que nos muestran que hay situaciones que han llegado a un término y que es necesario entender como seres humanos que en función de lo que es nuestra propia evolución necesitamos trascender
y necesitamos hacer otra cosa. Por eso la justicia, además de ser, como tú bien lo mencionabas, en muchos casos la necesidad que sea transicional, es una justicia que necesita invocar lo transpersonal en cada uno de nosotros. Es reconocer que cuando las pérdidas ocurren en nuestras vidas, tú lo decías en nombre de la religión, en nombre de tu creencia, en la que yo también creo, pero que también hay gente que para quienes esto puede ser no así, ocurre porque hay algo que necesito revisar y hay algo que necesito reubicar, reacomodar en mi vida. Cuando perdemos, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de la salud, una condición vital, y nos dan un diagnóstico difícil, generalmente eso crea mucha angustia y generalmente crea mucha desazón, mucho sin saber y qué va a pasar con mi vida. Además, sentir que puedo tener de alguna forma ante este tipo de diagnóstico, una de las cosas que tenemos más segura en la vida, que es la muerte, es que nacemos y que nos vamos. Eso es lo único que tenemos. El resto, todo lo hacemos y todo parte de nuestro día a día. Pero saber que puedo tener la muerte cercana por un diagnóstico. Caramba, no es sencillo, no es fácil, pero qué importante es darme cuenta que posiblemente lo que me ha traído hasta aquí, hasta este momento en que tengo un diagnóstico, debe tener que ver con una manera como he vivido también. No estoy negando las razones físicas, genéticas, simplemente estoy diciendo, la enfermedad generalmente también es un camino resolutivo. Hay cosas que yo no puedo resolver como persona y cuando me enfrento a una enfermedad difícil, tengo la oportunidad de escribir mi vida distinta. Entonces, en este caso, es reconocer que aún en situaciones tan difíciles como el diagnóstico de una enfermedad, tengo una posibilidad. Es cierto que nos están escuchando y es cierto que hay quien diría, ¿y qué hacemos cuando la enfermedad es con un niño? ¿Qué situación tiene un niño de 4 o 5 años que padece una leucemia, un cáncer, que adquiere una bacteria porque le estaban haciendo unos exámenes para poderle aplicar la quimioterapia, que es el caso del último niño fallecido en el hospital de niños? Y tú dices, ¿y ahí qué hay? Y ahí finalmente lo que yo podría agregar es que hay la oportunidad para los adultos de cómo acompañar a este niño, qué hacer con esta situación tan dura, tan devastadora, tan difícil, donde al final te debates entre la oportunidad de tenerlo contigo y la oportunidad como esta madre, al igual que tú, lamentablemente lo perdió. Entonces, ¿qué hacer con esto? Y ahí comienza entonces lo que tú mencionabas, Marta, la oportunidad de darnos cuenta que la vida nos coloca frente a situaciones donde tenemos la oportunidad de aprender y la oportunidad de hacer algo con eso que aprendemos. No nos quita el dolor, no nos quita la pérdida, pero sí tenemos la oportunidad de hacer algo distinto. Y en ese caso, la celebración, el perdón, la justicia y la reconciliación, que son 4 palabras claves, tienen maneras distintas. Fíjate, por ejemplo, cuando hablo del perdón propiamente dicho, tú lo decías bien, el perdón no es renunciar a la necesidad de la justicia. El perdón tampoco es olvido. El perdón no es negar lo que ocurrió. El perdón en todo caso es la oportunidad que tengo de liberarme de algo que me va a mantener unida al sufrimiento y darle el espacio a un recuerdo memorable como es la presencia alegre, como es la presencia asertiva, como es la presencia cercana de tu hija que no te la quita nadie. Entonces, ¿cómo se construye eso y cómo podemos nosotros aplicar eso, por ejemplo, a un país que está tan enfermo de mucha agresión? Es todo un proceso. Y aquí volvemos otra vez entonces a hablar. El duelo individual marca el duelo social también. Sí. Cuando hay un grupo de personas... Además porque el perdón es una decisión personalísima, ¿no? Totalmente. Entonces, pues decide, y lo mencionaba Rosa, tienes 2 opciones. Te quedas atada a la rabia, al odio, a la sed de venganza, a la sed de retaliación, o decido sanar. Entonces habrán quienes se sienten por un tiempo, quizás por toda la vida, si no sanan ese trauma, se sienten más cómodos o más fortalecidos en el odio y en la rabia, y es un proceso personal, ¿no? Y ahí fíjate, Marta querida, que bueno, tú hablas de sanar y tú lo hablabas también, Rosa,
y sobre todo para la gente que nos escucha, la gente que nos ve, fíjate, el sanar también es un proceso. El sanar no es que me tomo la pastilla y Así se es. me alivia el dolor de cabeza, no. Aquí la sanación de la que estamos hablando es la oportunidad que tengo de revisar y de construir cuáles son las cosas que yo necesito, quizás distintas a las tuyas, para poder de alguna manera encontrar un espacio donde yo me puedo reconciliar conmigo en primer lugar, me puedo perdonar a mí, porque evidentemente habrán cosas que tengo la necesidad, como tú bien decías, de disculparme, de perdonar, de entender, y sobre todo de poder transitar entonces a un espacio donde la vida es compatible con la dignidad, con el respeto y con lo que sencillamente nos va a permitir de alguna manera trascender esto, ¿no? Así es, así es. Entonces, Rosa, tú escogiste la paz, escogiste el amor, escogiste ese acto misericordioso al perdonar. Tú decidiste vivir desde el amor y como siempre lo dices y yo lo insisto en todos lados, replicando tus palabras porque soy una convencida del poder que tiene, ¿no? Siempre digo, la señora Rosa Orozco nos enseñó que perdonar no es renunciar a la justicia y es por eso que nosotros todos los días trabajamos por la justicia y hacemos un trabajo en ese sentido, pero hablamos del perdón, ¿no? Y evidentemente a ti elegir por el perdón, por el amor, por la misericordia, cuando tu madre te ofreció esas dos opciones, ¿no? Porque fue tu mamá la que muy sabiamente identificó como que los escenarios y te dijo, bueno, Rosita, tienes esto o esto, ¿no? Y nosotros te hemos formado en base a esto. Era legítimo desde tu dolor decir sí, mamá, pero ahora mismo tengo mucho odio, mucha rabia y te podías sentir fortalecida allí, pero no. Tú escogiste el perdón y la misericordia. Y a partir de allí resignificaste el dolor, te convertiste en una defensora de derechos humanos, empezaste a trabajar y le encontraste ese para qué, ¿no? Esa pregunta de la que siempre nos hablan, bueno, todo esto, ¿para qué? ¿Para qué pasó esto? Pareciera una pregunta muy absurda, ¿no? ¿Para qué muere un niño? ¿Para qué matan a unos jóvenes? ¿Para qué tal? Bueno, no es para qué muere el niño. Ya la pregunta no es hacia allí, la pregunta es a nosotros como sociedad, bueno, ¿para qué ha pasado todo esto? ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? ¿Cómo cambiamos esta realidad? ¿Y cómo la mejoramos, no? Entonces, ese ha sido, digamos, el proceso que tú has seguido al día de hoy y en esta época, y tú que, como bien lo mencionabas, y ello es así, te has convertido de alguna manera en voz de muchas madres que por desgracia han tenido que soportar el dolor que tú estás sufriendo. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se pasa una Navidad en la familia con ese duelo, pero ese duelo resignificado, ¿no? ¿Qué nos dices tú a nosotros, a ese que hoy día dice no hay razones para celebrar y la condenas el sufrimiento, pero tú sigues viviendo y creaste una organización para acompañar a víctimas y sigues haciendo y sigues luchando? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se hace? Mira, quiero hacer un espacio pequeño para decirte que cuando Geraldine estaba en la clínica, en la terapia intensiva, eran las 3:30 de la mañana. Llegó una señora con su nieto en una moto. Valencia, el estado Carabobo en ese momento estaba totalmente trancado por todos lados. Y estaban pidiendo a los muchachos donaciones para ayudarme, por si necesitaba algo de Geraldine, porque pensábamos que Geraldine salía de esto y podíamos operarle el rostro, la cara, el ojo y tal. Llegó la señora y en ese momento estábamos rezando el rosario. Cuando estábamos rezando el rosario, ella llegó y se sentó y me dijo, ¿me puedo sentar con usted a rezar el rosario? Claro. Esa señora, nunca se me olvida, porque esa señora me llevó 10 bolívares de donativo. Y yo, no, señora, no, mija, eso se lo doy yo aparte de mi oración. Bueno, estaba la señora con nosotros ahí. Como a las 3 de la mañana llegaron unas monjitas, después llegaron estos señores musulmanes, llegaron unos chinos, llegaron unos evangélicos. O sea, fue impresionante cuando mi mamá me dijo, te fijas que Dios está en todos lados, que Dios hay uno solo y podemos tener todas las religiones que tengamos, pero hay un solo Dios. Te lo digo porque para nosotros la Navidad es el niño Jesús. La Navidad
es celebrar que un niño está naciendo en una Venezuela que tenemos un impacto muy doloroso y él es el que nos va a enseñar cómo tenemos que seguir ese camino. Ese niñito Jesús que está solo con su mamá y con su papá en un pesebre, huérfano de dinero, porque yo siempre digo que son huérfanos de dinero porque alguna vez van a tener dinero y ese dinero que tiene Dios es el amor de todos nosotros. Él nos va a enseñar que esta Venezuela, que es la que queremos, la tenemos que reconstruir de esta manera. Es decir, que Navidad es, visto desde esa perspectiva tan hermosa que nos estás dando, es esperanza. Claro. Porque cuando hay un nacimiento, pues hay La alegría, esperanza, es hay una vida alegría. y hay una nueva oportunidad de Claro. hacerlo distinto. Entonces, los venezolanos perfectamente podemos hacer de esa referencia que tú nos estás dando, bueno, entender que en medio de todo este caos, de todo este dolor, de todo este sufrimiento, de todas estas pérdidas, como dice la autora, pérdidas mayores, pérdidas menores, de la fractura de las familias, de que todas las familias ahora están regadas por el mundo. Sin embargo, ese día de Navidad, todos nos podemos reconciliar, reencontrar con la esperanza. Cuando hay amor, cuando hay un amor verdadero. Y la esperanza se celebra. Claro, pero cuando hay amor verdadero, todas las cosas, todo lo negativo que tú quieras, que creas tú que existe, porque para mí no existe, sino que es algo que tú vas comiendo, ¿verdad, doctora? Sáqueme de mi duda. Es algo que tú estás comiendo, y hasta que no lo sueltas, eso no va a llegar. Entonces ahí es donde vienen las enfermedades, Claro. ahí es donde viene el cáncer, ahí viene el dolor, ahí viene... Hay diabetes, hay muchísimas cosas. A Dios gracias, yo no tengo nada de eso. Amén. Gracias a Dios, porque tengo esa fuerza que me ha dado Dios y la Virgen para seguir adelante. Y la familia, que Y es mi fundamental. familia, bueno. El amor de la familia, el acompañamiento de la familia, a pesar de las carencias, pero Sí. si estamos juntos, pues la cosa se lleva bien, ¿no? Y así es como la sociedad debería manejar esta situación. Sí. Fíjate que hay todo esto que Rosa nos menciona, me permite decir que, fíjate, en efecto, la esperanza no solo se celebra, la esperanza además de alguna manera también se entrena, se aprende, se cultiva. Y se cultiva y se aprende o se organiza cuando, por ejemplo, ustedes tienen un espacio tan importante que le ha dado un lugar también a tantas personas que han, como tú, han tenido pérdidas mayores, como es la organización que ustedes representan, que tú representas. Y esto lo digo ¿por qué razón? Porque es que la Navidad, el día de la Navidad, es ese día, el Niño Jesús, yo comparto la misma visión que tú, yo también le hago carta al Niño Jesús todavía. Yo también le hago cartas. Que no sé, así que no lo dije. Y fíjate, y allí en ese momento lo que yo quiero destacar es que Navidad son todos estos días. Navidad es todo este momento donde tenemos la oportunidad de conectarnos y celebrar la vida. Y celebrar que porque estamos vivos podemos estar aquí hablando con otra gente que necesita quizás reconocer que cuando se siente, cuando ha tenido una pérdida y se vuelve a sentir muy mal, se vuelve a sentir angustiado, se vuelve a sentir temeroso, se vuelve a sentir rabioso, se vuelve a sentir que no tiene sentido. Eso es también parte del proceso de duelo. No, de ninguna manera se trata de ni cuestionar ni negar. Es reconocer que este proceso me lleva hacia adelante un día y me trae hacia atrás. En ese proceso individual que significa el duelo. Entonces es tener, yo siempre hablo de la gentileza con el mismo proceso. ¿Y qué es ser gentil? Cuando yo soy gentil, acepto de alguna manera, entiendo, comprendo. Y si soy capaz de ser gentil con el otro, es porque he podido ser gentil con el otro. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, es comprender que si estoy en un proceso de duelo porque mi mamá, porque mi hijo se fue del país, porque perdí a mi marido, porque tengo una situación de salud difícil, porque no sé con qué voy yo a poder llegar a último de mes, porque lamentablemente no sé si el año que viene voy a poder tener o no tener, todas esas, porque mi hijo no sé si va a salir de este hospital, porque por tantas razones, ¿sí? Es importante saber que la única forma posible es empezar por respirar,
reconocer el momento en el que estoy y sencillamente, si es Dios, si es Alá, si es Jehová, si es la energía universal divina, exacto. no importa, si es lo que es finalmente lo que a ti te hace sentir conexión con la vida. La esperanza es una decisión. Yo me conecto con ella en la medida que entiendo que estoy viva, y en ese sentido, si estoy viva, es para algo. Y si mi existencia se convierte solo en sufrimiento, habría que preguntarse, ¿cuál es la vida que usted quiere vivir? ¿Es una vida, es el sufrimiento como forma de vida, o es la vida que lo conecta con otras posibilidades? Y ahí es donde digo que la esperanza se puede entrenar, y ahí es donde digo que la esperanza además me permite vincularme a espacios útiles. La esperanza me permite de alguna manera dar esa, a veces incluso ese silencio que apoya. Hay palabras que sobran, pero que sí es muy importante ese gesto. Entonces, en días como estos de Navidad, ese gesto que tiene que ver con el agradecer ese plato de comida que puedes tener, agradecer ese momento que puedes tener de compartir con otro, agradecer en los niños, cuando pones la estrellita del nacimiento, por ejemplo, con los niños, porque a los niños, nosotros no podemos trasladarle a los niños esta visión, tenemos que conectarlos de alguna manera con la por oportunidad. eso mismo que usted menciona, la esperanza se enseña, y hay que empezar a enseñarles. Y cuando tú le pones esa estrellita o le cuentas a los niños que el niño Jesús lo vamos a poner el 25, ¿por qué? Y le cuentas toda la historia, le estás mostrando a ese niño a vincularse con la vida, con lo posible, con la tradición, con lo que es la familia, con lo que es el lugar donde está. Entonces, eso de alguna manera es celebrar la Navidad y celebrar la vida. Una cosa son las grandes fiestas. Claro. Y quienes puedan, pues está bien. Y otros son las celebraciones íntimas, los festejos íntimos que tienen que ver con la oportunidad de reconocerme viva y de reconocerme que mientras respire, mientras esté aquí, yo tendré siempre la oportunidad de decidir cómo quiero vivir. Este pueblo, Venezuela, necesita de alguna manera seguir reconociendo cada día que tenemos muchísimas oportunidades en las manos. Tienen las mujeres, los hombres, los niños, que por supuesto de la mano con los adultos podemos de alguna manera entender que merecemos vivir en una sociedad distinta, donde la rabia no va a dejar de estar, donde la violencia no va a dejar de estar, pero donde podemos hacer un trabajo formativo, restaurador, educativo distinto, para reconciliarnos, donde sabemos que además tenemos que estar los que piensan de una manera y los que piensan de otra y los que dicen no pensar de ninguna. Fantástico, está bien. El punto es aprender el respeto y la dignidad que me merece tu vida y que para ti merece la mía. Ese es el trabajo que tenemos de alguna manera que hacer. Ese es el acompañamiento psicosocial que ustedes como organización le prestan a muchas familias y que nosotros de alguna manera creemos que es el camino, en el sentido pues de poder retomar lo que nos une como seres humanos y que nos permite ser compasivos, que no es lastimoso, no es lastimero, sino ser eso, empáticos y compasivos con el momento de entender que quizá cada quien va a celebrar esta Navidad como pueda, ¿sí? No como tiene que ser, no como tendría que ser, no como debe, no, sino como pueda. Y eso será un momento de respeto y sin duda de mucho crecimiento personal y por supuesto en comunidad. Así es, y definitivamente si una madre que ha tenido la pérdida mayor, como lo dice usted, resignifica el dolor en Nochebuena y dice, bueno, hay un nacimiento, y en este nacimiento y en este niño Dios que vuelve a nacer, está mi posibilidad de seguir haciendo lo que desde el 2017, desde el 2014, está haciendo Rosa, y es acompañar en el dolor a otras madres, y es elevar la voz, y es seguir luchando, y es seguir acompañando, y es seguir abrazando, pues eso en sí mismo ya es una forma de celebrar la vida y de entender el para qué. Así es. ¿Para qué pasó todo esto? Aunque eso no repare ni reponga el daño en lo absoluto. Entonces no se trata de solapar y decir, no, mira, vamos a celebrar y vamos a olvidarnos. No, vamos a darle sentido a esto. Sí. Ya que nos tocó, pues vamos a darle sentido. Y eso, al final, la esperanza, el para qué, en lo que yo puedo construir desde hoy y que pueda generar una realidad maravillosa en el futuro, se celebra, se agradece, y además es una manera para nosotros como organización
de rendir tributo, de rendir honra y reconocimiento a estas madres, a estas familias que hoy padecen este dolor tan grande, decirle pues tenemos mucho por hacer y lo vamos a seguir haciendo juntos desde su aprendizaje, desde la lección y desde el ejemplo de ustedes, desde el acompañamiento de gente maravillosa como ustedes que nos acompaña y nos apoya en esta labor. No sé, Rosa, ¿cómo despedimos esto? ¿Cuál es el mensaje que le damos a quienes nos están viendo y escuchando? Bueno, nada, la fe, nuestra fe es lo más grande que podemos tener nosotros y sabemos que nosotros lo que más queremos es tener una Venezuela libre y con una justicia para siempre y que no haya más repeticiones de ninguno de estos que ha pasado. Por eso es que feliz Navidad y que para nosotros toda Venezuela es muy importante, todos nuestros muchachos son muy importantes y todos nuestros héroes caídos y también estos presos políticos que estamos pidiendo que estos presos políticos ya salgan de las cárceles para que podamos y que puedan estar con sus familias y que sea esta bendición que nos dé este niño Jesús este año. Una Navidad sin presos políticos. Una Navidad sin presos políticos. Doctora. Yo quiero agregarle a este regalo que Rosa les hace un regalo también, es que, fíjense, no le permitamos a nadie decir o que nos sigan haciendo creer que nosotros somos un pueblo que se ha acostumbrado a la indignidad. La carencia, la indignidad como forma de vida no es compatible con la vida. Entonces, al contrario, reconozcamos, ¿verdad?, que somos un pueblo resiliente. ¿Por qué somos un pueblo resiliente? Aquí hay un ejemplo: justicia, encuentro y perdón. Cuando usted se junta, cuando usted se reúne, cuando usted oye, cuando usted tiene la oportunidad de poder prestar su apoyo, usted está poniendo en ejercicio su esperanza, su fortaleza interna y su capacidad resiliente. Todo esto se ejercita, todo esto se cultiva, y nosotros tenemos, en nombre de esta fecha, la oportunidad no solo de celebrarlo y conmemorarlo, sino además la responsabilidad social de mantenerlo vivo y en ese sentido construir la Venezuela que todos necesitamos y merecemos. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias.